La mesa de conferencias de caoba brillaba bajo las luces intensas del despacho de abogados mientras veía a mi hermano Michael pavonearse como si acabara de ganar la lotería. En cierto modo, lo había hecho, o al menos eso creía. La herencia de nuestro padre valía más de $50 millones, y según el testamento que Michael acababa de presentar, todo le pertenecía a él. Siempre fui el favorito de papá, dijo, ajustándose su corbata de diseñador. Sabía que tú solo desperdiciarías la herencia en tus proyectos de caridad. No dije nada, pensando en la carta escondida en la caja fuerte de mi apartamento. Papá me la había entregado 3 meses antes de su muerte, con las manos temblorosas mientras me presionaba el sobre en la palma. No la abras hasta después de la lectura del testamento, susurró. Y pase lo que pase, recuerda, siempre intenté protegerlos a ambos. Me llamo Catherine Cheney. A mis 32 años, estaba a punto de darle a mi hermano mayor una lección sobre la avaricia que nunca olvidaría. Señorita Chen, la voz del abogado de nuestro padre, el señor Peters, interrumpió mis pensamientos. ¿Está segura de que no quiere impugnar el testamento? Parece inusual que su padre dejara todo a Michael, considerando su participación en la empresa. Había pasado los últimos 5 años como directora financiera de Chen Industries, modernizando la empresa tecnológica de nuestra familia, mientras que Michael saltaba de un departamento a otro, más interesado en gastar dinero que en ganarlo. No es necesario, respondí suavemente. Estoy segura de que papá sabía lo que hacía. La sonrisa de Michael se ensanchó. ¿Ven? Hasta Kate sabe que me lo merezco todo. Ahora, sobre las contraseñas y los códigos de acceso de la empresa. Me puse de pie y recogí mis cosas. Tendrás todo lo que necesitas para el final de la semana. Felicidades, Michael. Me agarró del brazo cuando me dirigía a la puerta. ¿Eso es todo? ¿No vas a pelear? ¿No vas a llorar? La Catherine que conozco nunca se rendiría tan fácilmente. Lo miré fijamente. Las personas cambian. La verdad era que sí había cambiado, pero no de la manera que Michael pensaba. La antigua Catherine habría peleado abiertamente, habría exigido justicia, habría hecho un escándalo. Pero la carta de papá me había enseñado algo valioso sobre la paciencia y la estrategia. De regreso en mi apartamento, finalmente me permití abrir la caja fuerte y sacar la carta de papá. El sobre era grueso e incluía no solo sus últimas palabras, sino también una memoria USB y varios documentos que aún no había examinado. Querida Catherine, si estás leyendo esto, entonces todo ha sucedido tal como temía. Michael ha presentado un testamento falso, afirmando que le dejé todo a él. Sé que es falso porque jamás firmé tal documento. El verdadero testamento, en el que dejo la empresa a ambos por igual, está en una caja de seguridad en First National Bank. Pero no lo reveles todavía. La avaricia de tu hermano se ha vuelto peligrosa. El mes pasado descubrí que ha estado desviando dinero de la empresa, usando cuentas en el extranjero para ocultarlo. La evidencia está en la memoria USB, junto con pruebas de que ha estado trabajando con Ronald Hayes para orquestar la adquisición hostil de nuestro mayor competidor. Lo dejé creer que me engañaba porque necesitaba entender hasta dónde llegaba la corrupción. Lo que encontré me horrorizó. El plan de adquisición llevaría a la bancarrota a ambas empresas, pero Michael y Hayes se irían con millones mientras miles de empleados lo perderían todo. Intenté protegerlo, guiarlo por un mejor camino, pero fallé. Ahora debo proteger a la empresa y a todas las familias que dependen de ella. Aquí es donde entras tú. Deja que Michael piense que ha ganado. Deja que crea que el testamento falso le da todo. En cuanto tome el control, implementará su plan con Hayes. Ese es el momento en el que debes exponer la evidencia. Siento ponerte esta carga, pero eres la única en quien confío. Siempre has visto el panorama completo, has entendido que los negocios son más que solo ganancias. La memoria USB contiene todo lo que necesitas: registros bancarios, correos electrónicos, conversaciones grabadas. También incluye documentos que prueban que el testamento es falso. Michael fue descuidado, usó el tipo de papel equivocado y lo fechó después de que el notario al que falsificó la firma ya se había retirado. Ten cuidado, Catherine. Tu hermano puede ser peligroso cuando está acorralado. Con todo mi amor. Papá. Me recosté, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El padre al que idolatraba, que había construido Chen Industries desde la nada,
Sabía que estaba muriendo y había orquestado una última lección para sus 2 hijos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Reunión mañana a las 9 de la mañana. Trae todos los archivos de la empresa y los códigos de acceso. Se vienen grandes cambios. Sonreí, pensando en la evidencia respaldada en 3 ubicaciones distintas. Michael tenía razón en una cosa, se avecinaban grandes cambios. Solo que no los que él esperaba. Esa noche revisé todo en la memoria USB. Papá había sido meticuloso. Cada transacción ilegal de Michael, cada reunión secreta con Hayes, cada detalle del plan de adquisición, todo estaba documentado. Pero la evidencia más condenatoria era algo que ni siquiera papá había descubierto. Entre los correos electrónicos de Michael había pruebas de que había estado vendiendo secretos de la empresa a la competencia durante años. El plan reciente con Hayes no era su primera traición, solo era la más grande. Mi teléfono vibró de nuevo. No llegues tarde mañana. Y Kate, trata de vestirte profesionalmente por una vez. Estás a punto de quedarte sin trabajo. Miré mi reflejo en la ventana, aún con el mismo vestido negro sencillo que había usado en la lectura del testamento. Michael siempre se burlaba de mi falta de ostentación, de mi preferencia por la sustancia sobre la apariencia. Nunca entendió que el verdadero poder no necesita anunciarse. Mañana empezaría a aprender esa lección. Papá me había dado todo lo que necesitaba para proteger la empresa, pero también me había dado algo más, la oportunidad de salvar a mi hermano de sí mismo, incluso si eso significaba destruir la imagen que había construido. Pasé el resto de la noche preparándome. Organicé la evidencia, aseguré copias y advertí discretamente a empleados clave sobre lo que se avecinaba. Papá me había enseñado bien, siempre planear con 3 pasos de ventaja, siempre tener contingencias. Cuando finalmente me fui a la cama, mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de Hayes a Michael, accidentalmente copiado a mi antiguo correo del trabajo. Todo está listo. En cuanto tomes el control, actuamos rápido. El viejo nunca lo vio venir. Sonreí en la oscuridad. No, papá no lo vio venir. Lo planeó. Mañana sería solo el comienzo. Michael pensaba que estaba consiguiendo todo lo que siempre quiso. En realidad, estaba caminando directo a una trampa que él mismo había creado, y yo estaría ahí para asegurarme de que no pudiera hacerle daño a nadie más en su interminable búsqueda de más. Te quiero, papá, susurré en la habitación en silencio. No te fallaré. El verdadero juego estaba por comenzar. Michael no tenía idea de que ya había perdido. A la mañana siguiente, llegué a la sede de Chen Industries exactamente a las 9 de la mañana. Michael ya estaba en la sala de juntas, rodeado de personas que nunca había visto antes. El equipo de Hayes, supuse. Ah, mi querida hermana, anunció Michael. Justo a tiempo para presenciar el inicio de una nueva era. ¿Trajiste todo lo que te pedí? Coloqué una memoria USB sobre la mesa. Todas las contraseñas y códigos de acceso que necesitas. Lo que no le dije era que esos códigos eran temporales y expirarían en exactamente 1 hora. Justo el tiempo necesario para lo que iba a suceder a continuación. Excelente, dijo Hayes, tomando la memoria. Ahora, si firmas estos papeles para renunciar a tu puesto. Por supuesto, respondí, sacando mi propia carpeta. Pero antes, creo que todos deberían ver esto. Conecté mi laptop al proyector de la sala de juntas. La sonrisa de Michael se desvaneció cuando los documentos comenzaron a aparecer en la pantalla. ¿Qué es esto?, exigió Hayes, pero su rostro había palidecido. Esto, dije con calma, es evidencia de conspiración, fraude y espionaje corporativo. ¿Quieres ver la parte donde discuten cómo arruinar ambas empresas para obtener ganancias personales, o mejor pasamos directo al uso de información privilegiada? Michael se lanzó hacia mi laptop, pero yo estaba preparada. Con una sola tecla, todo lo que se mostraba en la pantalla se envió simultáneamente a la SEC, al FBI y a todos los principales medios de comunicación del país. Eres una maldita perra, gruñó. Has arruinado todo. No, Michael. Eso lo hiciste tú solo. Ah, y sobre el testamento de papá. Saqué otro documento, el testamento real de la caja de seguridad. Esto podría interesarles a todos. Hayes ya se dirigía a la puerta, pero la seguridad lo estaba esperando afuera. Los había llamado antes, junto con los agentes del FBI que ahora entraban en la sala de juntas.
Señor Chen, dijo uno de los agentes, tenemos algunas preguntas sobre sus actividades financieras recientes. Lo que siguió fue un caos. Michael gritando, Hayes intentando negociar, abogados siendo llamados. Durante todo el escándalo, me quedé en silencio, observando cómo los años de fraudes y engaños de mi hermano se desmoronaban frente a él. Más tarde esa noche, después de los arrestos y las conferencias de prensa, me senté en la antigua oficina de papá, ahora mi oficina, según el testamento verdadero. La vista de la ciudad seguía siendo la misma, pero todo lo demás había cambiado. Mi teléfono no dejaba de sonar, reporteros pidiendo declaraciones, empleados buscando tranquilidad, miembros de la junta expresando su apoyo. Pero el mensaje que más importaba provenía de una fuente inesperada. Tenías razón sobre todo, escribió Susan, la esposa de Michael. Encontré las cuentas offshore que escondió de todos, incluso de mí. Te enviaré los detalles. Es hora de que alguien lo detenga. Pensé en nuestra infancia, en lo diferente que Michael y yo habíamos interpretado las lecciones de papá. Mientras yo aprendí sobre responsabilidad y liderazgo, Michael solo vio poder y control. La empresa sobreviviría, me aseguraría de ello. Los empleados conservarían sus trabajos, los proyectos continuarían y Chen Industries seguiría siendo la compañía ética e innovadora que papá había construido. Pero mi hermano, esa herida tardaría más en sanar. Señorita Chen. Mi asistente asomó la cabeza. La junta ha solicitado una reunión de emergencia. Quieren hablar sobre el futuro de la empresa. Me puse de pie, alisando mi sencillo vestido negro. Diles que estaré ahí en un momento. Sobre mi escritorio, la carta de papá estaba abierta junto a las pruebas que habían derrumbado el castillo de naipes de Michael. Me había dado las herramientas para salvar la empresa, pero más que eso, había confiado en que haría lo correcto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Michael y Hayes se enfrentaron múltiples cargos federales. Se expuso el intento de adquisición fraudulenta, evitando la pérdida de miles de empleos. Chen Industries salió fortalecida, su reputación mejorada gracias a la rapidez y transparencia con que manejamos la crisis. Un mes después de todo, recibí una carta de Michael, escrita desde su celda mientras esperaba juicio. Aún no lo entiendo, escribió. Pudiste haber peleado el testamento falso de inmediato, haberme expuesto enseguida. ¿Por qué esperaste? Pensé con cuidado antes de responder. Porque papá nos enseñó lecciones diferentes, Michael. Tú aprendiste a tomar. Yo aprendí a proteger. La empresa nunca se trató solo de ganancias, sino de personas, innovación y hacer del mundo un lugar mejor. Nunca lo entendiste, y por eso nunca comprendiste realmente lo que papá construyó. El día que mi hermano fue sentenciado a 15 años por fraude, malversación y conspiración corporativa, visité el pequeño parque donde papá solía llevarnos de niños. Jugábamos en los columpios mientras él hablaba de sus sueños para la empresa, para nosotros. Mi teléfono vibró, otro mensaje de Susan. Michael había firmado los papeles del divorcio, junto con documentos que revelaban sus últimas cuentas ocultas. Ella lo había entregado todo a las autoridades. Mientras me sentaba en el viejo columpio, saqué la carta de papá una vez más. El papel estaba desgastado, pero sus palabras aún resonaban con claridad. La verdadera medida del éxito no está en lo que ganas, sino en lo que proteges. Confío en que lo entiendas, Catherine. Siempre lo has hecho. Chen Industries seguiría adelante. Nuestros empleados seguirían innovando, creando, construyendo. Y en algún lugar, esperaba que papá estuviera orgulloso de cómo se había desarrollado su última lección. El sol comenzaba a ponerse cuando dejé el parque, proyectando largas sombras sobre el patio de juegos donde dos niños habían aprendido lecciones tan diferentes sobre el legado, poder y el verdadero significado del éxito. Yo había protegido lo que importaba, la empresa, los empleados, la visión sobre la que papá había construido todo. Y al hacerlo, finalmente entendí su mayor enseñanza. A veces, el amor significa detener a alguien antes de que se autodestruya, aunque eso haga que te odie por ello. Michael tendría tiempo para reflexionar sobre esa lección. 15 años era mucho tiempo para contemplar la diferencia entre tomar y proteger, entre poder y responsabilidad. ¿Y yo? Yo tenía una empresa que dirigir, empleados que cuidar y un legado sobre el cual construir. Justo como papá siempre supo que lo haría.